Buenos días para todos. Para nosotros es un honor el día de hoy presentarles a una persona muy allegada a SEA. Él es Ronald Linero Racines, psicólogo especialista en neuropsicopedagogía y magíster en psicología. Actualmente se encuentra cursando un doctorado en educación en la UPEL Polinorte, profesor coordinador de laboratorios del programa de psicología en la Universidad de la Costa, miembro del nodo de psicometría ASCOFAXI, miembro de la red de laboratorios de psicología Red Lab y CEO de consultoría psicoeducativa CPE. Ronald, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias siempre por estar dispuesto para nosotros y en verdad que es un placer tenerte el día de hoy acá. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por ese preámbulo, Mari. Y bueno, muy agradecido con ustedes pues, por estar trabajando desde hace ya varios años de la mano con ustedes. Anteriormente, pues solamente como proveedores y bueno, en la medida que han ido pasando los años, se ha ido pues transformando el vínculo, ¿cierto? Entonces, muy agradecido por eso y por la invitación ante todo. Y bueno, Mari, tú me dices si empiezo ya o se va a dar alguna otra información adicional. Puedes empezar cuando tú quieras. Ok, creo que me estoy escuchando como un poquito después, si no estoy mal. Vale. Bueno, en el día de hoy entonces vamos a estar hablando sobre la familia y el bullying homofóbico. En este sentido, pues quiero que tengamos muy en cuenta que cuando estoy hablando sobre el sesgo atencional es cuando nos vamos a referir de cómo la persona se engancha en una situación, teniendo en cuenta pues la forma de la vivencia que por lo general genera un estrés postraumático cuando este está sostenido a través del tiempo, que es sobre la intencionalidad del bullying. Para poder entonces abordar esta temática, yo me voy a centrar pues básicamente en 4 elementos puntualmente que trabajo desde el ámbito de la violencia escolar, tanto bullying tradicional como ciberbullying y bullying homofóbico, y es la familia, el desajuste de la conducta, la función ejecutiva y la condición social. Cuando me refiero de que la familia es funcional, es sobre las maneras y los mecanismos que las personas tienden a vivir en su interior. Pero también es el soporte que ellos tienen a nivel interno de cómo solucionan sus problemas, del apoyo psicoafectivo que existe entre la familia y esa capacidad que también tienen de resolver los problemas. Y bueno, porque hay veces que por lo general los problemas de los hijos en gran parte o en medida mesurada termina siendo resuelto por los padres, siempre y cuando pues los hijos tiendan a comentar sus situaciones, que en este caso pues puede ser de bullying homofóbico, y de cómo estas pues, personas terminan participando de alguna manera en esas vicisitudes que puedan estar presentando, porque hay veces de que la familia es bastante distante y tener una responsabilidad de cumplir con la comida, con la vestimenta, con los estudios, eso no hace que una familia sea funcional. Es uno de los tantos elementos que, que se puede, digamos, tener y que bajo lo que dice el marco de la ley en Colombia, ustedes como papás están en la responsabilidad legal de poder acceder o socorrer pues a las personas que están bajo el cargo de ustedes. O si en su defecto pues han sido personas
que murieron pues sus papás y fueron los abuelos, y bueno, desafortunadamente que se quedaron pues con los abuelos, entonces también están en esa obligación hasta que cumplan una mayoría de edad. Entonces, dentro de esos aspectos legales de lo que se debe cumplir en el marco de la ley, y es la garantía pues a la salud, la garantía a la educación, pero también está la garantía de que yo tengo que darle una buena psicoeducación a nivel afectivo a mis hijos, ¿sí? O a quienes estén bajo mi rol pues de mandato. Cuando esta funcionalidad familiar no es de la manera como estamos hablando y que en el papel se lee muy bien, pero en el ejercicio es donde queda la dificultad o donde se ciñe la dificultad. Por ejemplo, cuando la familia es disfuncional, cuando yo digo que debes agradecer que yo te estoy dando educación, debes agradecer que es que yo te estoy dando un techo o una comida, debes agradecer que es que yo te he regalado esto, etcétera, etcétera. Yo le estoy dando un mensaje a mi hijo y es que debo hacer algo para comprar pues el afecto, y que en la manera en la que yo compro el afecto, entonces en la medida de esa situación es que yo voy a poder merecer algo. Entonces, en este sentido, es necesario tener en cuenta cómo me voy a referir a los menores, y que para yo poder ser funcional, tengo que estar en la completa conciencia de poder identificar qué cosas no están bien en mí, porque el cambio inicia primero en mí y luego a través de mí, no es lo contrario. Entonces, en aras de lo que le estaba diciendo sobre que sobre este tipo de palabras, de lo que verbalizo y de los maltratos que se hacen directa o indirectamente de los papás hacia los hijos y viceversa, esto no quiere decir que es que hay que tener un estilo de crianza permisivo, negligente, sino por el contrario, es un tipo de crianza respetuoso, donde existen normas y donde si yo he vulnerado estas normas, pues tengo una consecuencia sobre eso. Entonces, en la medida de esta consecuencia que yo le debo ir haciendo ver a esta persona o a mis hijos, es que hay límites para todas las cosas. Entonces, ¿dónde están esos límites? En la medida en la que yo como papá o como padres estoy, digamos, en la capacidad de poder gestionar mis emociones, y a partir del momento en la que las sé gestionar, entonces en ese momento voy a saber cómo introyectar esas emociones en los hijos. Cuando esto escapa entonces de lo que acabo de decir, de que cómo es lo que debería ser una funcionalidad familiar adecuada o dentro de lo normativo, entonces, y empiezan a ver pues las vicisitudes, los maltratos y demás, entonces ahí es donde ocurre el desajuste conductual. Y hablo de desajustes conductuales en el término de que a lo que dice Canfus y Reynolds, es ese término donde a nivel afectivo el sujeto empieza a tener unas manifestaciones como de estrés, ansiedad, locus de control, donde tiene un rechazo con las figuras de autoridad, que termina siendo pues grosero, despectivo, y es porque en el hogar no hay esa conexión como es con la autoridad, porque la figura que a veces imprime la autoridad en el hogar, entonces termina siendo pues negligente o permisiva o autoritaria o agresiva. Entonces, de acuerdo a la forma en la que se relaciona pues el hijo con los papás, termina habiendo ese tipo de desajuste conductual. Además de eso, de que creemos que es que la violencia termina siendo notoria únicamente cuando se ve el físico. Es que cuando le pegan, es que cuando el castigo es muy abusivo y termina, digamos, maltratando en exceso pues a este menor de edad, etcétera. Pero también está el maltrato psicológico y es lo que no se ve. Entonces,
empiezan a ver en cuanto a las funciones ejecutivas una serie de alteraciones y sobre todo en la parte del órbito frontal, donde existe poca regulación a nivel conectivo con la zona límbica, y también afecta zonas de la cognición social. Y cuando hablo de la cognición social específicamente es la capacidad de percibir socialmente los gestos de las demás personas, y que si soy yo quien la persona que vive de víctima porque me hacen bullying, entonces no voy a saber comprender los estados emocionales del otro. ¿En qué sentido? Que no voy a saber cuándo realmente me están expresando afecto, cuando algo, digamos, es verdaderamente una agresión porque hay un trauma. Pero también está la forma de empatizar del victimario, que también se ve afectada muchas veces porque ha recibido maltrato en el lugar y que su forma de relacionarse es a través del maltrato, y que tiene que ejercer control intimidando a los demás. Cuando entonces hablamos del bullying homofóbico nos estamos refiriendo única y exclusivamente a las personas homosexuales, y este término fue acuñado en los años 60 eh, por un psicólogo que se llama George Weber en el 71, y hace referencia a que es un miedo irracional, que es el deseo de destruir y dañar a personas que manifiestan conductas homosexuales. Y para que podamos seguir entendiendo, la orientación sexual se refiere a quién te atrae y hacia quién te sientes una atracción romántica, emocional y sexual. Mientras que la identidad de género, o lo que se identifica con el género, se trata es de quién eres, es decir, si eres hombre, si eres mujer, etcétera, etcétera. La definición de género es de orden simbólico, y es como la cultura, cómo da, digamos, ese orden simbólico, y que esto hace parte de las formas tradicionales o no tradicionales en que cómo se empieza a definir eh, cada sociedad y cómo se conceptúa la sociedad en este sentido. Además de eso, que cómo lo conceptúa la sociedad también la codifica y la institucionaliza. Es decir, que la forma subjetiva de cómo se conceptúa el género, o digamos la orientación sexual, se lleva a las instituciones. Es decir, que la subjetividad se empieza a ver colectiva y se termina objetivizando, como si eso fuese un dogma, o como si eso fuese una idea, una verdad universal, y no es así, ¿sí? Entonces, depende mucho sobre todo de cada escenario, porque, por ejemplo, lo que puede ser acá en Barranquilla es diferente a lo como es en Bogotá y en otras ciudades, y bueno, también a nivel latinoamericano. Y de hecho, dentro de los estudios de George, que fue pues la persona quien acuñó el término inicialmente, en sus estudios pues él también comenta de que el bullying homofóbico se da más en continentes que son tradicionales, y que esta homofobia es por un machismo, que el machismo a veces termina siendo más dado por las mujeres que por los mismos hombres. Y bueno, no es una forma de generalizar que es que todas las mujeres son así, sino que existe una deuda histórica con la mujer. Entonces, con respecto a esta deuda histórica de la mujer, se ha dicho de que cómo tiene que actuar con respecto a una relación, a que son princesas, a que el rey tiene que ir a rescatarla del monstruo y demás. Entonces ya no hay castillos, ya no hay princesas, sino que existen mujeres que son independientes, etcétera, etcétera. Entonces, esta forma de machismo a raíz de esta deuda histórica de la violencia contra la mujer también se termina generalizando, porque sabemos que muchos años atrás las preferencias que había entre el hombre y la mujer eran muy marcadas. Entonces, volviendo pues acá al tema de lo que es el sesgo atencional, que es lo que les decía, en la forma que el sujeto tiende a ser selectivo en un suceso que por lo general tiene un estado de ánimo que es aversivo, entonces se centra en esa forma sesgada.
Y que obviamente, tanto para el rol del espectador, de la víctima o del victimario, existe un sistema emocional defensivo que es a nivel de una activación simpática, o sea, se vuelve a veces un reflejo de forma agresiva que es diferente a la violencia. ¿Por qué? Porque es que yo, frente a la violencia del victimario, yo puedo responder agresivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que es que la violencia es planificada, es intencionada, es reiterativa, sostenida a través del tiempo, lo que dice pues la ley 1620, lo que dice Dan Aldous. En cambio, la respuesta agresiva es totalmente diferente, ¿sí? Yo puedo responder agresivamente porque es que me siento atacado. Y eso es una manera adaptativa. Y bueno, esta interpretación emocional que yo hago frente a ese sesgo, que muchas veces es distorsionada y que es irracional, entonces terminan ocurriendo pues todos los sistemas que hay, o sobre el ciclo de la violencia, de lo que dicen pues los autores, que es cíclico, porque es como si la violencia de alguna manera no se fuese a acabar a nivel escolar, pues por todas las formas de violencia que ya he dicho pues muy a grosso modo, y que estamos como que en esa especie de deuda histórica, no solamente pues obviamente con las mujeres, pero también con esta población, con la población LGBTIQ+. Que obviamente pues específicamente nos estamos refiriendo a la persona homosexual que gusta pues directamente de su sexo y que, como lo he pues también he explicado anteriormente, de la diferencia que hay entre orientación y el género. Bueno, hay unos perfiles pues característicos tradicionalmente frente al bullying, y es que hay una víctima, un victimario y un espectador. ¿Qué pasa? Que en algún momento pues la víctima puede convertirse en un victimario, es decir, que se tiende a defender de los sujetos, y el victimario entonces pasa a ser víctima. Pero también puede pasar que hay un perfil víctima-victimario y que en ocasiones yo me convierto en espectador porque empiezo a incitar a la violencia a otras personas a que maltraten a esta persona que me ha lastimado de alguna manera físico, psicológicamente o incluso sexualmente. La víctima por lo general son personas que se caracterizan por una fortaleza física a nivel menor, tienen baja autoestima, tienen un aspecto físico pues un poco más frágil, por así decirlo, que el victimario. Y el victimario siempre va a tener una tendencia dentro del aula a ejercer como un liderazgo que es inflexible, a que es dominante, a que quiere llevar como, digamos, la batuta, por así decirlo, en el salón de clases, y tienden a tener respuestas muy agresivas, apasionadas frente a las situaciones. Cosa que es muy diferente a la disrupción en el aula, porque eso es totalmente diferente y que no todo es bullying y que hay que saberlo conceptualizar. Vuelvo y repito que el bullying se da a través del tiempo de manera reiterativa y sostenida en el tiempo, puede ser de manera psicológica, puede ser de manera física, sexual, incentivando a los demás, excluyendo a los demás, específicamente eso. Hay un rol protagónico sobre el espectador, y aquí es a lo que pues, voy a decir pues, puntualmente que el bullying en general no es un problema individual, sino un problema social. Y por eso es que los actores tienen un rol bastante importante para poder mitigar este tipo de flagelo. Se dice, y hay estudios que lo han demostrado, que el observador es carente de empatía y que toleran las injusticias, pero a veces por lo general termina siendo es que se vuelven indiferentes social porque no quieren inmiscuirse frente a la situación. También sucede que tienen más habilidades a nivel de la condición social para poder resolver algunas situaciones conflictivas. Y que obviamente pues tanto la víctima como el victimario tienen una serie de situaciones psicológicas que habría de que entrar a examinar particularmente qué es lo que sucede en estos sujetos que están dentro de ese ciclo. Entonces, por eso es que
el espectador es bastante importante porque puede ayudarnos a, a poder minimizar estas situaciones. ¿Cuáles son los tipos de bullying homofóbico? Está pues la gayfobia, la lesbofobia, la transfobia y la bifobia. La gayfobia pues va dirigida a hombres homosexuales, que en este caso estamos hablando pues de lo homofóbico. La lesbofobia se refiere a la discriminación o rechazo a las mujeres homosexuales. Transfobia, que es orientada al rechazo de personas transgénero, travestis o transexuales. Y la bifobia, que es dirigida a personas con orientación sexual hacia los dos sexos. Los niveles de bullying homofóbico, está pues la forma de la homofobia personal o cognitiva, y que va desde de la forma de un prejuicio, que es una idea irracional preconcebida generalmente negativa, y cómo esta idea preconcebida que es negativa termina siendo un perjuicio, o sea que es un daño moral o material en la salud física o bienestar emocional de esta persona. La homofobia afectiva se revela con sentimientos de temor o desagrado con personas homosexuales. La homofobia interpersonal está referida a las acciones de tipo verbal o física con propósito directo al rechazo. Y la homofobia institucional es cuando las personas pues, son sometidas en acoso por entes institucionales, como entes religiosos, entre otros entes más, que terminan haciendo una persecución a las personas homosexuales. Y bueno, cuando a lo que les estaba diciendo de que existe una neuropsicología del bullying o del ciberbullying que empiezan cuando ya es muy sostenido en el tiempo, entonces hay unos ciertos cambios a nivel conectivo y a veces incluso estructural en el cerebro, y entonces termina teniendo pues alteraciones en el desempeño académico, en la regulación emocional y así sucesivamente. Esto es, por ejemplo, un cerebro con maltrato y uno sin maltrato. Y cuando la persona pues tiene maltrato, tiene las capacidades o las actitudes socioperceptuales alteradas. Es decir, que no tiene un equilibrio saludable entre lo que es la introversión, la extroversión y la habilidad pues también de autorregular sus emociones y la conducta. Las otras, digamos, funciones ejecutivas que son alteradas es la memoria de trabajo, la atención y obviamente pues la inteligencia. ¿Qué pasa en el victimario? Pues el victimario por lo general tiene, según algunos estudios, la amígdala un poco más grande de lo común, o el sistema, digamos, límbico está un poco más dilatado, por así decirlo, a diferencia pues del victimario, y que existe poca regulación de su zona frontal o de su corteza, que es algo que les estaba diciendo sobre su órbito frontal, o en toda la forma de la parte frontal. Entonces, la agresión termina siendo impulsiva, pocas veces reconoce el gesto del dolor frente al otro y así sucesivamente. ¿Cuándo existe bullying? Cuando hay una agresión física, psicológica, intimidación, incitación también a la violencia, humillación, amenaza, ridiculización, aislamiento, la difamación y la coacción también. ¿Cómo identificar entonces un caso de bullying? Por lo general los chicos se terminan aislando, dejan de hacer las actividades que normalmente hacían. Por eso es que es totalmente necesario conocer con quiénes son las personas que se rodean más, sus amigos, la familia pues, que visitan con respecto a sus amigos. Y yo como papá o mamá debo saber, cuando me entero que mi hijo está siendo víctima de bullying o de ciberbullying o de bullying homofóbico, tengo que saber la emoción que me genera eso. A partir de la emoción que yo puedo identificar, cuando la entiendo, la proceso, ahí y trato de calmarme, entonces voy a saber cómo dirigirme a este menor. Porque por lo general entonces termina pasando eso, que me angustio, termino siendo pues invasivo también con mi hijo, y que hay que también buscar un lugar adecuado para poder hablar con mi hijo, sea de la persona que hace bullying o de la persona que recibe bullying. En este sentido, entonces, ¿cuáles son pues, los derechos que son vulnerados en el proceso del bullying?
el derecho a la integridad personal, derecho a la intimidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que está relacionado pues en el caso del bullying homofóbico, el derecho a la libertad de la conciencia, a la honra, a la paz como derecho y deber que debe garantizar cada institución educativa, y el derecho a la libertad personal. Esto se encuentra pues en la Constitución Política del 91 y especifica cuáles son los derechos de que se ven vulnerados. ¿Qué pasa entonces a nivel mundial? Y que esto pues particularmente no me causa ningún tipo de orgullo, y que muy por el contrario pues me causa preocupación. Al 2018, pues dentro de los países que más hacen bullying se encuentra Colombia en el lugar séptimo con el 7,6%. Actualmente, pues, seguimos en ese mismo lugar, en un 69% el bullying tradicional y el 31% con ciberbullying. Pasa algo pues muy desafortunado, y es que en su población pues digamos más afectada, pues las mujeres terminan suicidándose más que los hombres. En un 39% de las personas que son revictimizadas, es decir, aquellos sujetos que han sido víctimas pero que se revictimizan, o incluso, por ejemplo, se les termina violentando todavía más, como que mira, es que tú no debiste hacer esto porque tú provocaste. Entonces, o sea, yo termino legitimando, hago un proceso de legitimización de la violencia a este sujeto. Y en un 17% pues están las personas que no han sido revictimizadas, pero como tienen la idea de su ideación suicida, y a través de que no pueden procesar bien el bullying, entonces terminan cometiendo el acto suicida. Y bueno, entre el 2020 y 2021 fue pues, reportado por la ONG Sin Fronteras, Bullying Sin Fronteras, más de 84.000 casos reportados en este momento coyuntural del COVID-19, y que esto quiere decir que fue una alerta a nivel mundial del más del 200% de casos que fueron reportados. Ahora imagínense los que no fueron reportados. En un estudio pues, que yo hice con respecto a la funcionalidad familiar, la condición social y la situación de chicos que estaban en bullying, los papás, aunque eran conscientes de que tenían una disfuncionalidad casi que severa, ellos creían que el comportamiento de los hijos no tenía nada que ver con su relación o cómo estaba, digamos, esta funcionalidad familiar. Pero para nuestra sorpresa, o para mi sorpresa, es que sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque esto que estamos acá viendo proyectado es que existía una forma del test de la mirada que mide la empatía en los sujetos y la actitud hacia los profesores, y que era negativa. ¿Y qué quiere decir esto? Una correlación negativa inversamente proporcional quiere decir que si yo tengo pues poca capacidad de percibir correctamente cuando alguien me está llamando la atención, y que tengo mala actitud hacia el profesor, es que yo no tengo entonces una buena funcionalidad familiar al interior de la casa, ¿sí? Porque entonces, si yo tengo una mala actitud frente al profesor, que es la persona que ejerce la autoridad en el hogar, y la veo de manera distorsionada, ¿qué quiere decir eso? Que en el hogar entonces también estoy viendo una forma distorsionada de cómo imprimen la autoridad en el hogar. Y bueno, y con respecto a las funciones ejecutivas, por ejemplo, el victimario termina siendo más inflexible, y me di cuenta con los errores perseverativos del test de clasificación de tarjetas de Wisconsin, de cómo los sujetos pues tienen una cantidad de errores que no completaban categorías, y que también pues sus funciones ejecutivas con esta forma de la inflexibilidad pues estaban bastante alteradas, por así decirlo. Bueno, estas son algunas de mis publicaciones, y cuando estamos hablando nuevamente de los aspectos jurídicos, toda ciudad debe tener un CAI de denuncias
y este CAI de denuncia va a recibir los reportes que hagan los colegios, es cuando el colegio ya se les escapa de las manos la situación, por ejemplo, cuando son ya de armas blancas o de armas de fuego, que existen vandalismo y demás, entonces ahí es donde se remite. Pues como les había mostrado, que en la sentencia también de la Corte Constitucional habla sobre el derecho a la privacidad, que por lo general te termina siendo expuestas pues las personas homosexuales su vida privada. Y esta vida privada, digamos, por ejemplo, que ellos tienden a tener sus vidas privadas por este movimiento de lo que es el machismo y demás. Y hay personas que, o sus compañeros que se terminan dando cuenta de la forma en la que pues, experimentan sus relaciones íntimas y demás. Entonces se vulnera el derecho a la intimidad porque los exponen, le hacen panfletos, etc. La Constitución del 91 en el artículo 13 pues, se dice que hay una sanción contra abusos o maltratos y que yo debo saber cuál fue el derecho de que se vulneró en este proceso del bullying. Y además de eso, la Corte Constitucional en esta sentencia me dice que debe existir una justicia restaurativa, pero que también debe existir una garantía del restablecimiento de la dignidad de la víctima. Y bueno, la ley 1620, que es un poco más actual, nos dice cuál es el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y el fomento de estilos de vida saludables y la prevención del acoso escolar y ciberbullying. La ley 1098 de 2006, que habla sobre la protección para la infancia y la adolescencia, que pues nos explica los derechos y los deberes, pero también las obligaciones que tenemos como mayores y que estamos al cuidado de los menores. Es decir, que usted está en la obligación, no que es que le tiene que agradecer porque es que usted lo esté criando, es que usted se decidió a tener un hijo o una hija y usted está en el derecho obligatorio de responder por esos derechos del menor. No es que es tanto usted que es que tiene que agradecerle con respecto a la crianza, sino que no se puede cosificar a los menores de edad, entonces para que los tengamos todavía más claro. Y que ya les había mencionado con respecto a los estilos de crianza. Y bueno, pues también el decreto 1665 del 2013, en el artículo 41.6, dice que cuando el sujeto ha sido sometido a todo este proceso a nivel legal, de la justicia restaurativa, que si cómo fue las garantías del restablecimiento, debe haber una verificación si la solución fue efectiva. Y esta solución que si fue efectiva no es que lo que yo considero como profesional que debe ser esta justicia restaurativa. Tengo yo que examinar de qué manera ha sido vulnerado el sujeto, evaluar cuáles han sido pues, vulnerados los derechos y bajo qué, digamos, términos a nivel legal debe ser lo suficientemente profesional para yo restablecer esos derechos, que obviamente nada lo va a valer porque ya hay unos elementos que han sido afectados, pero que bueno, se debe hacer un proceso de reparación a esta víctima. Bueno, aquí también pues tengo unas guías de recomendación realizadas por el canal Capital, que lo hicimos en el 2022, y ellos hicieron pues a raíz de esta entrevista unas guías de manejo. Me hicieron pues también en el 2023 una entrevista porque la psicología jurídica es importante para detenerlo, y pues fue a través del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a cargo de la perito y profesora universitaria Melissa Rivadeneira, el 29 de marzo del 2023. Y bueno, ¿cómo abrir entonces la conversación para hablar de bullying con padres e hijos? Buscar un lugar privado. No puedo ir directamente en la situación, por ejemplo, si voy a ir al colegio y que me hicieron el reporte y demás, y voy a ir inmediatamente formando un escándalo y todo, que quién fue la persona de que agredió, etcétera, porque entonces yo lo que puedo hacer es agravar más la situación emocional de mi hijo de que haya sido pues víctima de bullying. O si es en el caso del victimario, también tengo que saber sobrellevar la situación, ¿sí? Entonces,
Debo tener pues un lugar cómodo y tener una cierta distancia prudencial entre este menor porque se puede sentir invadido. Sí, yo puedo querer pues o tener la intención de abrazar y demás, pero también tengo que preguntarle si está en la capacidad de recibir pues afecto en el momento o si debo esperar a que se encuentre más calmado o que demande pues este afecto. Porque no todas las personas pues procesan las emociones igual. Y hoy aquí les recuerdo nuevamente, los padres es el reflejo, o los hijos son el reflejo de los padres y que por ende quiere decir que ustedes son el ejemplo de cómo procesan las emociones, de cómo accionan y el proceso que siguen llevando para este restablecimiento de sus derechos y demás. ¿A quién acudir cuando se presentan estas situaciones? Todo colegio o institución educativa debe contar con un comité de convivencia escolar. Este comité de convivencia escolar va liderado por el rector, coordinador académico, profesores y estudiantes personeros de la institución, es decir, que se inicia por el personero estudiantil, pero también deben haber unos espacios como lo tiene el proyecto Kiva, y el proyecto Kiva tiene unas formas muy particulares de actuar. ¿Cuáles son estas? Que ellos toman acciones universales y unas que son acciones específicas. Las acciones universales es cuando yo quiero hacer jornadas de prevención y cuando ya yo he detectado que hay ciertos acosos escolares o cierta cantidad de acosos escolares, entonces, por ejemplo, hay profesores o estudiantes que están con unos chalecos reflexivos y que tienen el logo Stop Bullying. También hay espacios donde los estudiantes o los profesores se encuentran que existen ciertas zonas del colegio cuando son muy grandes. Entonces, están en ciertos espacios específicos y a ciertas horas también del día, donde puede ocurrir más fácilmente. Entonces, en esta forma de prevención, están ahí. Las acciones específicas es cuando estas acciones universales se han vulnerado o que de alguna manera sí hacen contención, pero las específicas terminan entonces en abordar, se centran más en abordar y hacer frente al acoso escolar de manera específica. Por ejemplo, también podemos crear un buzón virtual o un buzón físico, de hacer una forma de denuncia o de sugerencias. Y yo, digamos, para determinar qué es lo que tengo que hacer en mi institución educativa, tengo que hacer un diagnóstico. Y ese diagnóstico a veces no necesariamente tiene que hacer las mismas personas en el colegio, sino que debo contratar entonces a personas externas para que nos ayuden con eso a través de escalas estandarizadas. ¿Existen líneas de atención para atender estas situaciones? Sí. De hecho, la línea 141 es una línea gratuita nacional que es del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y esta operación está, digamos, estrechamente relacionada con el ICFF, que también cuenta con el apoyo permanente de agentes de la Policía de Infancia y Adolescencia. Y está pues preparado para actuar oportunamente en estos casos de emergencia. Igualmente la línea está vinculada con la Red Mundial de Líneas de Asistencia para Niños a través de la Fundación Child Help Me International, que es una organización que apoya a más de 142 países para el fortalecimiento de este tipo de situación para la protección de la niñez y la paz. Bueno, estas son algunas pues, referencias, digamos que mi tarjeta y bueno, quiero pues entonces pues también terminar diciendo de que una de las palabras o de las frases que más digo y que el niño o el adolescente no es el mañana, es el hoy. Y de lo que yo haga en el hoy, eso es lo que ellos van a terminar siendo en el mañana. Sobre todo, digamos, que debo tener en cuenta, pues, que las personas, como lo dice, pues, la Constitución Política del 91, que todas las personas nacen libres, iguales ante la ley. Es decir, que tenemos los mismos derechos, pero también tenemos el deber de accionar estos derechos. Y pues bueno, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad
y derechos y dotados como están de razón y conciencia y que deben comportarse fraternalmente los unos con los otros como se declaró en la UNESCO en el 2008. Y bueno, en el 2008 pues también se les otorga derechos de alimentos, algunos patrimoniales y beneficios de la salud. Y en la sentencia del 336 del 2008 reconoce el derecho a la pensión de sobrevivientes a las parejas del mismo sexo. Es decir, que ya con el tiempo se ha ido pues teniendo más facilidad de ciertos accesos, porque es una lucha de que todavía se lleva a cabo. Y bueno, también pues en la Constitución de la protección de los derechos LGBTI son los siguientes, y que es la sentencia 238 del 2011, que admite el reconocimiento de las parejas del mismo sexo en unión libre. La sentencia 577 del 2011 reconoce como familia las parejas del mismo sexo. Y la sentencia SU 617 del 2014, que admite la adopción del hijo de la pareja homosexual. También pues finalizando puntualmente, que el espectador en el 2014 afirmó que al menos el 40% de los homosexuales y el 65% de los transexuales en América Latina han sufrido violencia homofóbica en el ámbito escolar. Y bueno, entonces estoy atento a cualquier pregunta que me quieran hacer en estos minutos que quedan, y pues muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Ginette Rodríguez, psicóloga consultora de CEASAS. Agradecerle mucho a Ronald Linero por su participación en el webinar de hoy y pues por también brindarnos información sobre su centro de consultoría de psicoeducativa. Cualquier inquietud, si ustedes tienen dudas, inquietudes o desean más información, nos pueden contactar para remitirle toda la información a Ronald y que pues pueda atenderlos en todas las dudas que ustedes tengan referente al webinar que vimos el día de hoy, o si ustedes tienen algún caso específico también pues estamos dispuestos a colaborarles. Entonces no olviden por favor registrarse en el link que está publicado para que ustedes puedan obtener su certificado de participación en el webinar el día de hoy, y también pues nos gustaría conocer en qué les gustaría capacitarse. Tenemos actualmente, muy relacionado al tema que nos expuso Ronald el día de hoy, una capacitación enfocada a evaluar el bullying. Entonces, pues vamos como tal a nombrar un poco más general sobre la capacitación, pero si ustedes quieren conocer un poquito más de ella, pueden también dejarnos sus datos para contactarlos y contarles más información. La prueba como tal que veríamos sería el AVE, que es un pues, cuestionario de violencia y acoso escolar. Es muy utilizado en el ámbito educativo para evaluación de bullying. En este caso es una prueba que se aplica desde los 7 a los 18 años. Es una prueba corta, tipo de screening, pero que nos da escalas como las que ustedes pueden ver en pantalla. Entonces, en primer lugar, están los índices globales de acoso y la intensidad del acoso que se puede presentar en un contexto educativo. También están las escalas específicas de acoso y unos factores globales que son los que pues, determinan efectivamente lo que puede estar pasando en las escalas de acoso. Además, es muy interesante esta prueba porque tiene unas escalas clínicas que nos van a mostrar pues, cuáles son esa sintomatología que puede estar presentando el chico o la chica que pueda estar pues, sufriendo de este tipo de acoso laboral. Tiene también una escala de control donde nos ayuda a identificar si la persona tiene alguna dificultad en cuanto a las preguntas o no es tan consistente en sus respuestas. Si ustedes quieren pues, más información, esta capacitación tiene una duración de 4 horas, es muy completa, vemos toda la parte teórica, análisis de casos, interpretación de resultados, y pues podemos obtener también cierto tipo de descuentos y digamos que capacitan varias personas al tiempo. Entonces, cualquier información la pueden dejar en el link de acceso. Listo, entonces, Ronald, te agradezco muchísimo por tu participación. Espero que tengas una linda tarde. Gracias a todos ustedes por participar el día de hoy en nuestro webinar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Cualquier cosa, pues en relación a este tema, que me apasiona mucho, pues para servirles. Bueno, muchas gracias. Que tengan un lindo día. Hasta luego.